Hola a todos. Este video, este PowerPoint, está íntimamente relacionado con el teórico 3. Este es un poco la continuación de ese teórico. Ya en ese teórico habíamos dado los conceptos de impronta, de periodos críticos, de periodos sensibles, y ahora vamos a abordar problemáticas con respecto a qué ocurre si durante esos periodos tan críticos del desarrollo, para adquirir referencia de alguien tan importante como la madre o quien críe al bebé, está ausente o ejerce maltrato sobre el niño. En la clase, como podrán ver, hay una nota importante, dice en esta diapositiva. También cumplimenta con una parte de la unidad 5 que tiene que ver con el aprendizaje. Antes hacíamos la clase específica para esa unidad, pero dados los problemas que tenemos, me pareció correcto incorporar esos contenidos en esta clase y de esa manera evitarles una sobrecarga. Posiblemente ya estén familiarizados con los estudios de Harlow en relación a la deprivación afectiva temprana. El vínculo materno-filial o de quien cría a la criatura es fundamental y en distintas especies se ha demostrado que también para que se genere este vínculo, especialmente de la criatura con quien lo cuida, hay periodos sensibles o críticos, todo dependiendo de la especie. En los estudios de Harlow, lo que se investigó fue en monos rhesus, los monitos que ustedes están viendo ahí en las fotografías, cuáles eran los efectos de deprivarlos en forma temprana. Entonces ustedes van a ver en la fotografía de la izquierda inferior a un monito que está con dos maniquíes. El maniquí de la izquierda tiene un biberón. Él está tomando leche de ese biberón. El maniquí de la derecha tiene el pelaje típico de la especie o muy similar a la especie. La pregunta era, bajo un estado de aislamiento materno, dada la opción entre los dos maniquíes, ¿cuál elegiría? La mayoría de la gente se inclinaba por decir la nutrición es el más importante y iba a pasar más tiempo en el que tenía la mamadera, el de la izquierda. Sin embargo, fíjense, ahí se está nutriendo, pero está aferrado al de la derecha. En la fotografía del ángulo superior derecho, lo ven cómo pasa la mayoría del tiempo, abrazando al que tiene el pelaje típico de su especie. En el gráfico se ilustran, el gráfico que está en la sección inferior derecha, se ilustra el tiempo que pasa con la madre que tiene el pelaje de la especie o con el maniquí que tiene la mamadera. Negro es la especie, blanco la mamadera. Fíjense, pasa casi todo el tiempo con el maniquí que tiene los estímulos propios de la especie. Aunque ustedes no lo crean, a Harlow se le atribuye haber rescatado el término amor en la literatura científica, que en realidad otros utilizan como apego. Era más importante el apego a un miembro similar de la especie que el acto nutricional en sí. Lo realizaba el acto, pero solamente cuando lo necesitaba. El resto del tiempo permanecía con el miembro con el cual, lógicamente, bajo circunstancias normales,
se hubiese improntado. Los estudios de Harlow también fueron reveladores de un fenómeno que se observó en humanos y que lo voy a comentar a posteriori. Si la privación materna en los monos se prolongaba durante gran parte de su desarrollo neonatal e infantil, esos monitos presentaban durante la adolescencia y durante la vida adulta una serie de alteraciones compatibles en muchos casos con un estado depresivo mayor. Eran monos que, independientemente del género, eran subordinados, dominados por otros monos de la misma especie, del mismo clan. Generalmente no desarrollaban interés por interactuar con otros miembros de su especie, ni aún en la adolescencia, donde es típico que lo hagan. Y, por ejemplo, tampoco demostraban conductas sexuales apropiadas, ni las hembras ni los machos. Y si las hembras fortuitamente quedaban embarazadas, no exhibían conducta maternal adecuada hacia la cría. Fíjense el brutal efecto de haber sido privados de interacción con un miembro de su especie en ese periodo sensible, por más que tenían los maniquíes con el pelaje de su especie o con el biberón. En el plano humano, Spitz, un neopsicoanalista, que está resumido en esta diapositiva, observó y analizó a nivel clínico cuáles eran los efectos de la privación inicial de cariño materno o contacto humano materno que se daba comúnmente en los hospicios a comienzos del siglo pasado. Los bebés de 3 meses, si no han tenido toda la nutrición, se les ha provisto toda la nutrición y los cuidados esenciales para que sobrevivan, pero han estado privados totalmente de afecto, de cariño, de interacción humana, presentan con esta privación total, vuelvo a repetir, muchos de ellos presentaban total desinterés por otros seres humanos y muchos de ellos fallecían. Esa privación total era irreversible. Los que no fallecían mostraban retrasos muy graves en su desarrollo motor, cognitivo, etc. Ahora bien, si la privación era parcial de afectos durante los primeros 5 meses, o sea, no estaba bien establecido el vínculo, pero había algo de cuidado de ellos en el aspecto de cariño, de afecto, de hablarles, etc. Generalmente, al recuperar la madre antes de los 5 meses de separación, el fenómeno era reversible. ¿Cuál era el fenómeno que ocurría? Una depresión que él denominó anaclítica. O sea, fíjense el profundo efecto que tienen las privaciones totales o parciales de afecto durante esos primeros periodos de desarrollo postnatal. Todos estos estudios y muchos más dieron origen al concepto de attachment o apego, usan algunos autores, propuesto por Bowlby, otro neopsicoanalista, en relación a la generación de la interacción madre-cría. Fíjense la definición. El proceso se caracteriza por la búsqueda del infante de un miembro de la especie que es quien suministra cuidados esenciales en términos de sobrevida. Pero la parte más
importante, la que a mí me llama la atención, es la segunda parte de esta definición. El infante parece dispuesto a sobrellevar incluso conductas abusivas mientras pueda mantenerse el vínculo con quien suministra dichos cuidados. ¿Saben una cosa? Esto lo había visto la etología antes. En aves, por ejemplo, en el proceso de impronta que ustedes vieron de objeto, en un periodo crítico, la estimulación dolorosa, aun cuando ocurría cuando perseguían ese objeto, en lugar de debilitar la impronta, la fortalecía. En mamíferos, por ejemplo en perros, se vio que la impronta con el hombre, que mencioné en el teórico anterior, también se establecía con sujetos que durante ese periodo crítico, humanos que durante ese periodo crítico, eran violentos con los pobres cachorritos. Y también se establecía el vínculo, ese attachment. Ahora vamos a empezar a entender por qué. Les voy a traducir directamente esta frase que tengo en inglés publicada en una revista muy prestigiosa de psicología. La autora dice: el niño abusado puede no olvidar las instancias de ese abuso, pero también puede elaborarlas en su propia mente como instancias de cuidado y amor dadas por el cuidador, quien abusó de él, como una forma de mantener el attachment o el apego con dicho cuidador. Esta interpretación es consistente con un fenómeno bastante llamativo que anecdóticamente reportan clínicos y también son potencialmente explotados en tribunales. Algunos individuos abusados tienen memorias muy positivas sobre sus cuidadores, quienes eran los que los habían abusado, aun cuando aceptan haber sido abusados. Fíjense la paradoja. Hablan de memorias adecuadas, obviamente explotados por los abogados defensores del abusador, pero también tienen el reconocimiento de que sí fueron abusados. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Posiblemente quien más ha colaborado en la resolución de esta paradoja haya sido Regina Sullivan, una investigadora norteamericana cuya producción data del 2000 hasta el presente, sigue produciendo. Déjenme que le cuente más o menos la preparación de ella. Esto es una preparación experimental. Tiene algunos elementos de aprendizaje, pero son simples. Se los puedo explicar en forma simple. La rata adquiere mucha información sobre el olor de la madre, como otras especies. En un experimento lo que hacen es asociar, como ven, el olor de unas flores, de geranio creo que era, con el cuidado materno que normalmente tiene la mamá, el cuidado natural. En ese grupo están asociados los dos estímulos, o sea, está el olor primero asociado con el hecho de ser acariciados, lamidos, llevado al nido, darles temperatura, etc. Ese es el primer grupo que se ve en el gráfico en negro, que dice paired, quiere decir simplemente asociados. La experiencia fue asociada. Después hay otro grupo controles, el segundo, el gris, es que le dan los dos estímulos pero no asociados en el tiempo, se los dan por separado. Otro que solamente le dan el olor y otros que no tienen nada de olor y solamente tienen el cuidado materno. A posteriori de esa experiencia, estos son neonatos de rata, son ratitas en, digamos, casi la primera semana de vida y comienzo de la segunda semana de vida.
hacen unos pocos ensayos de entrenamiento y el grupo, donde el olor predice al cuidado materno, después en una prueba de preferencia de olores, como lo van a ver en la barra negra, prefiere el olor. Repiten el experimento múltiples veces y les da el mismo resultado. O sea, el animal hace una preferencia condicionada hacia el olor que predice el cuidado materno. Eso lo pueden ver nuevamente reproducido en el primer gráfico. Lo que les llama la atención es que logran una preparación donde, alterando a la madre ambientalmente, la madre empieza a tener maltrato hacia la cría. Las pisa, las muerde, no las anida bien, las deja desparramadas en el nido, no se ocupa de ellas. Conductas que se llaman de maltrato. Ellos lo que esperaban al principio es que al asociar el olor al maltrato, después ese olor fuera aversivo. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando dentro de esos primeros 10 días de vida, al cual ya vamos a empezar a llamar periodo sensible. La sorpresa se la llevan, como van a ver en el gráfico, que en una prueba de preferencia entre dos olores, el olor que prefieren es curiosamente asociado con el maltrato materno. O sea, viendo el primer gráfico y el segundo gráfico, llegan a la conclusión que asociando un olor con adecuado cuidado materno o un olor con maltrato materno, lo mismo la cría a esta edad genera preferencia hacia ese olor. Una de las conclusiones a las que empiezan a arribar en función de repetir este experimento de múltiples maneras es que a lo mejor la cría lo que está buscando es mantener el contacto olfativo con la madre, pase lo que pase. Por supuesto que son preparaciones experimentales donde se usan olores nobles, pero es muy similar a lo que leí anteriormente, de que a pesar de ser abusadas, se mantiene como una memoria agradable, apetitiva, podríamos decir, emocionalmente positiva, sobre claves que señalizan a un miembro de su especie. Es una especulación que ellos hacen. Después se les iba a dar la razón por lo que viene a continuación. Solamente fíjense en las barritas que muestran las flechas azules. Solamente en eso. Al costado tienen PDs, dice. Son días postnatales. 7 a 8 es el periodo sensible. 12 a 13 es inmediatamente después del periodo sensible. Y el último, 23 a 24, es ya cuando la ratita se independiza de la madre. Ahora asocian al olor, que podría ser el olor de la madre, en este caso es un olor artificial, pero da lo mismo para el caso, lo asocian con una pequeña descarga eléctrica. ¿De acuerdo? Fíjense en arriba, en el periodo sensible, que a pesar de que el olor señalizaba algo doloroso, algo tan doloroso como el maltrato materno, generan preferencias el olor, no aversión. Fíjese inmediatamente después del periodo crítico o sensible, de 12 a 13, lo rechazan al olor si se asoció con dolor. Fíjense al día 23-24, cuando ya son independientes de la madre, también rechazan al olor porque el olor se asocia con algo aversivo. Son muy sistemáticos este grupo y asombrados por el fenómeno que están viendo dentro del periodo sensible de aprendizaje de preferencia condicionada hacia el olor, deciden comparar dentro del periodo sensible, ahí donde dice día postnatal 6,
versus otro periodo, día postnatal 12, o sea, fuera del periodo sensible, el efecto que va a tener en el aprendizaje olfatorio aplicar ya sea un estímulo que generalmente hace la mamá cuando las cuida, que es manipularlas táctilmente, lamerlas, comparar ese estímulo asociado con el olor con lo que está produciendo el shock eléctrico. Fíjense al día postnatal 6, las crías aprenden preferencia hacia el olor, independientemente que sea lo que la madre naturalmente hace con ellas, o si estuvo asociado con un estímulo incondicionado aversivo, tal como el dolor. Al día 12, ya prácticamente no aprenden nada sobre el olor prediciendo la estimulación vibrotáctil de la mamá, y en el caso de aplicarse dolor, aprenden una aversión. O sea, es sistemático el fenómeno. Tiene validez externa de la manera que lo fueron probando con distintos estímulos. Siempre, por favor, lean lo que yo les pongo en palabras para comprender mejor el experimento y los resultados. Acuérdense que se les adjunta también un PDF de esta presentación para que puedan ir leyéndola tranquilamente. Esta diapositiva para mí es extraordinaria en cuanto al descubrimiento. El título que lo usó, esta frase lo usó Regina Sullivan: buenas memorias de malos eventos. ¿Sabe lo que hacen? Ahora asocian el olor, de nuevo, un estímulo relevante para mantener contactos con la madre, se asocia con nuevamente mínimo dolor y se hace la asociación durante el periodo sensible. Pero a partir del día 10, que empieza a terminar el periodo sensible este que han descubierto, o al día 11, o al día 12, o al día 13, vuelven a hacer la misma asociación. ¿Se acuerdan que después del periodo sensible aprendían una aversión si el olor se asociaba con el dolor? Bueno, fíjense lo que hizo la experiencia original. Al ser condicionados en el periodo sensible, usando los mismos estímulos, ya la memoria que persiste es la original, preferencia hacia el olor. O sea, nuevamente repito, buenas memorias de malos eventos. ¿Se acuerdan lo que había dicho de impronta? Que era muy difícil revertir lo adquirido a través de nuevas experiencias o incluso experiencias opuestas a la original. Bueno, esto es una perfecta demostración de ese fenómeno. Deciden entonces comenzar a investigar las bases neurobiológicas de este fenómeno. Lo primero que hacen es las crías condicionadas dentro del periodo sensible, día 6, después del periodo, día 12, o cuando son independientes, día 20. Y lo que hacen con una técnica que se llama tomografía por emisión de positrones, después se las voy a explicar en otra clase, pueden ver la actividad neural en los bulbos olfatorios cuando se presenta el olor que predice, por ejemplo, dolor o maltrato maternal. El experimento se ha hecho de múltiples maneras. Observan que solo al día 6, en los animales que se asoció el olor a cualquiera de los estímulos que mencioné, aversivos, agradables, etc., produce una gran actividad neural dentro del bulbo olfatorio. Solamente ven esa diferencia significativa en el grupo condicionado con respecto a los controles. Les estoy mostrando un corte sagital del cerebro de la rata.
Fíjense solamente en la línea azul que parte de un núcleo que dice LC, el locus coeruleus, que produce noradrenalina. Sigan esa línea y van a ver que al final va hasta el OB, el bulbo olfatorio. La liberación de noradrenalina frente a un estímulo relevante permite que se activen las neuronas del bulbo olfatorio. Cuando ellos, durante la etapa sensible, lesionan el locus coeruleus, o sea, no puede haber un buen encendido del bulbo olfatorio por no estar activado, no obtienen ningún resultado de condicionamiento. ¿De acuerdo? O sea, que parte de la activación que ven en el periodo del bulbo olfatorio en el periodo sensible, vuelvo a repetir, es dependiente de la inervación excitatoria de noradrenalina provista por el locus coeruleus. Pongo esta diapositiva solamente para aquellos que estén interesados en conocer con mayor profundidad por qué durante el periodo sensible el locus coeruleus activa más al bulbo olfatorio. Hay un mecanismo de colaterales axónicos que lo van a leer perfectamente en la explicación que les doy. Pero ya es una cosa más celular, más microscópica, que en realidad no es fundamental para que entiendan los conceptos que les he estado dando anteriormente. Lo que sí tienen que saber es que la plasticidad olfatoria que se muestra en el periodo sensible depende en gran medida de la inervación excitatoria del locus coeruleus. También estudian ahora la parte aversiva que uno esperaría de esta experiencia cuando se usan estímulos dolorosos, maltrato materno, etc. en este condicionamiento. En el cerebro ya han visto el complejo amigdalino en neurofisiología. Es un complejo de núcleos muy relacionados con el procesamiento de experiencias aversivas que producen ansiedad, etc. Lo que ellos quieren ver es, dentro del periodo sensible, en este caso al día 8, o fuera del periodo sensible al día 12, cómo el estímulo asociado a un estímulo, el estímulo oloroso asociado a un estímulo aversivo, activa esta estructura que procesa, les vuelvo a repetir, cosas estresógenas, experiencias de tipo aversiva, dolor, maltrato, etc. Fíjense lo que ocurre. El grupo condicionado en relación a los controles dentro del periodo sensible no hay ninguna diferencia. Fuera del periodo sensible, la amígdala se estimula más cuando el olor predice algo aversivo. O sea, dentro del periodo sensible, una estructura particularmente referida al procesamiento aversivo está de alguna manera no madura y madura después de ese periodo sensible. Es interesante señalar que para que se active la amígdala hace falta una neurohormona que se llama corticosterona en la rata. La corticosterona se libera también frente a eventos estresantes y activa el complejo amigdalino, colabora en la activación del complejo amigdalino. Una de las cosas que ellos ya sabían por la literatura precedente es que dentro del periodo sensible hay muy poca corticosterona en el individuo y aumentan los niveles después del día 10.
Solamente fíjense en el gráfico C. El resto está explicado en palabras. Solamente el gráfico C. Van a ver que hay barritas negras que son lo que han estado viendo siempre dentro del periodo sensible, cómo aprenden una preferencia hacia el olor animales que han asociado ese olor con distintos estímulos aversivos. Ahora, si a esa edad le inyectan corticosterona a la amígdala, o sea, la activan artificialmente, fíjense que la barrita blanca de al lado lo que muestra es aversión. ¿Me van entendiendo? La amígdala está inmadura y posiblemente esté inmadura porque no existe la neurohormona en el periodo sensible que la active frente a eventos estresógenos. En calidad de resumen, podemos decir que los descubrimientos de Sullivan y sus colaboradores llevan al conocimiento de la existencia de un periodo sensible donde se favorece el establecimiento de preferencias sensoriales que facilitan la vinculación con la mamá. El aprendizaje que se adquiere es de orden apetitivo, en este caso preferencias hacia un olor que es importante para la especie, aun cuando se utilicen estímulos que se asocian y que son de tipo aversivos a ciertos circuitos neurales. Son los responsables para que esto ocurra, entre ellos una temprana funcionalidad del bulbo olfatorio que depende de una inervación excitatoria noradrenérgica por parte del locus coeruleus. En cuanto a la parte aversiva dentro del periodo sensible, las preferencias también se favorecen porque la amígdala está relativamente inmadura, posiblemente debido al hecho de una merma en el nivel de corticosterona que facilitan la codificación de la información no como aversiva, sino como apetitiva. Les comento finalmente sobre esto que las últimas revisiones que se han hecho sobre este tema creen que perfectamente podría explicar el modelo de Sullivan lo que anteriormente leímos en Bowlby, que decía que la cría, el hijo, la hija, están dispuestos a sobrellevar incluso conductas abusivas por parte del adulto, la madre o el padre, de tal manera de poder mantener el vínculo. Esta es una aproximación neurobiológica hacia dicho fenómeno que hoy está siendo ya respetada en el plano clínico e incluso jurídico, para entender por qué niños abusados, a pesar de reconocer el abuso y a pesar de haber testigos de ese abuso, siguen reflejando memorias agradables en relación a las experiencias con quienes abusaron de ellos. Sé que esta clase tiene elementos más técnicos que las clases anteriores. Por eso les pido que la escuchen y la lean con atención. Para facilitarles el estudio de esta temática, primero les digo, bibliografía en español sobre los trabajos de Sullivan hay muy pocos. Sin embargo, les marco uno en la bibliografía de consulta que me resultó bastante bueno. Como en todos los casos, esta clase teórica, grabada, videofilmada, es obligatoria en cuanto a su contenido.
Para aquellos que tengan problemas en la parte del aprendizaje, que no entiendan bien condicionamiento, por más que lo han visto en otras materias, se les pide en forma obligatoria que refresquen sus conocimientos con el capítulo que les cito de Domjan. Y también les pongo otras alternativas a los que les interesen. Desgraciadamente son revisiones en inglés, son fácilmente comprensibles, relativamente fácilmente comprensibles. Bueno, nuevamente me despido. Hemos terminado la clase. Ojalá pudiera ser cara a cara como a mí me gusta, pero las circunstancias demandan otra cosa. Cuídense, cuiden a los demás, sigamos en este rumbo. Vamos a sacar realmente algo mejor para toda la sociedad una vez que podamos solucionar la crisis. Un abrazo.